Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad veremos el tema depuración de deudores usando una previsión para incobrables. Habíamos dicho que hay dos maneras de registrar los incobrables. Una era registrarlos en el momento en el que los conocíamos, que habíamos denominado como primera forma, y la otra era crearlos al cierre, es decir, cargamos en ese momento a pérdida, estimando lo que ocurrirá en el próximo ejercicio. Es decir, que bajo esta segunda forma no cargo a pérdida, a incobrables, lo que ya pasó, sino que cargo a pérdida en este ejercicio lo que puede llegar a ocurrir, es decir, un importe estimativo de los incobrables que se generarán en el próximo ejercicio, pero cuyos créditos fueron otorgados durante este ejercicio. Para eso, tengo que crear una previsión para incobrables. La creación de la previsión para incobrables, la constitución, se realiza al final del ejercicio. Es decir, al final, al cierre del ejercicio, yo lo que hago es estimo cuántos son los incobrables que se van a producir durante el ejercicio siguiente. Sin embargo, el uso de la previsión se va a hacer durante el ejercicio siguiente y a medida que vayamos tomando conocimiento de los incobrables que hay. A su vez, el uso de la previsión puede ser exacto, es decir, que estuve muy exacto a la hora de constituir la previsión porque la constituí por el mismo importe en el que se generaron incobrables durante el año siguiente. O puede haber sido creada por exceso, es decir, que yo dije que iban a ocurrir más incobrables de los que realmente ocurrieron, o que el uso haya sido por defecto, es decir, que se previeron menos incobrables de los que realmente fueron. Vamos a ver un ejercicio práctico sobre esto. Veamos la constitución. La cuenta nueva que aparece se denomina previsión para incobrable. Es una cuenta complementaria del activo saldo acreedor. Complementa, regulariza, corrige el saldo de todas aquellas cuentas que representan créditos, ¿sí? Es una estimación contable de situaciones probables que pueden llegar a ocurrir y que van a representar pérdidas para la empresa, ¿sí? Es algo así como que previene pérdidas por imposibilidad de cobro de créditos. Afecta, regulariza a deudores por venta, a deudores varios, a documentos a cobrar, a todas las cuentas que representan créditos. Entonces, si nosotros en el rubro créditos teníamos, por ejemplo, deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar, esta cuenta previsión para incobrables va a estar corrigiendo el saldo de todas esas, ¿sí? Si se fijan, ahí en este ejemplito que hemos puesto en pantalla, la previsión para incobrables resta, disminuye el total de los créditos, es decir, corrige el saldo de todas las cuentas que representan créditos. ¿Cómo se calcula la previsión? ¿Cómo hago yo la estimación de cuánto van a ser los incobrables del próximo año? Bueno, para eso las empresas se valen de cualquier elemento que tengan. Hay empresas que, por ejemplo, trabajan con un porcentaje del total de créditos. Entonces, si tengo, por ejemplo, el rubro créditos por 80.000 pesos, dicen, bueno, normalmente esta empresa sabe que el 10% de los créditos suele transformarse en incobrables, ¿sí? Entonces, en ese caso, trabajando con esos valores históricos, calcula directamente cuántos fueron los créditos que se otorgaron durante el año, a eso le aplica el porcentaje histórico de incobrables que suelen tener y con eso ya crea la previsión, constituye la previsión para el próximo año. Otras empresas, en cambio, trabajan con el total de ventas. Entonces se fijan cuántos fueron el total de las ventas de mercaderías y dicen, bueno, en esta empresa, históricamente, el 2% de las ventas suelen transformarse o tornarse en incobrables. Entonces, en ese caso, aplican el porcentaje directamente sobre el total de las ventas que ocurrieron durante el ejercicio.
Otras empresas, en cambio, aplican el porcentaje histórico de incobrables sobre las ventas en cuenta corriente. Entonces, del total de las ventas, se fijan cuántos fueron al contado, cuántos fueron a crédito en cuenta corriente y aplican el porcentaje sobre ese total de ventas. Estos datos en los ejercicios prácticos que hagamos van a ser datos que va a ser dado por el profesor, ¿sí? Pero en la realidad, ¿cómo ocurre? Bueno, las empresas se valen de cualquier elemento que sea representativo para estimar fehacientemente y lo más cercano posible a lo que va a terminar ocurriendo para poder constituir esa previsión. Estas tres opciones que hemos puesto acá, porcentaje de créditos, porcentaje del total de ventas o porcentaje del total de ventas en cuenta corriente, suelen ser las más representativas. ¿Cómo es el asiento de constitución de la previsión? Fíjense que la empresa lo que hace es, usa la cuenta deudores incobrables por el total del importe estimativo que se cree que va a ocurrir, y crea la cuenta a previsión para incobrables, que es una cuenta complementaria del activo saldo acreedor, por el mismo valor. Deténganse un instante para mirar este asiento. Fíjense, está cargando al cierre del ejercicio en deudores incobrables, es decir, está cargando a pérdida en el ejercicio que estamos cerrando lo que estimamos ocurrirá en el ejercicio siguiente. ¿Y por qué hace esto las empresas? ¿Por qué lo suele hacer así las empresas? Bueno, lo suelen hacer porque quieren que los incobrables estén asociados al mismo periodo en el que se crearon o se otorgaron los créditos que dan origen. Es decir, que si yo durante este ejercicio otorgué créditos, es decir, deudores por venta, documentos a cobrar, etc., las empresas quieren que los incobrables que estén asociados a esos créditos estén en el mismo ejercicio en el que esos créditos se otorgaron, y no como hacíamos en la primera forma, que los reconocíamos cuando lo conocíamos, ¿sí? Entonces, haciendo esto, yo ya estoy cargando un estimativo, es verdad, un estimativo de los incobrables que pueden llegar a ocurrir durante el ejercicio siguiente. Entonces, si yo al cierre del ejercicio estoy constituyendo la previsión, lo que sé es que esa constitución la estoy haciendo sobre los créditos que otorgué durante el ejercicio. Pero el uso de la previsión, este importe estimativo, lo voy a usar durante el ejercicio siguiente. Por eso son importes estimativos y por eso las empresas tienen que tratar de valerse de los mayores elementos que tenga para que esa previsión sea lo más exacta posible, de tal manera de no cargar en este ejercicio a pérdida más de lo que realmente va a ocurrir, o menos. ¿Cómo usamos la previsión? Cuando nosotros creamos la previsión, nos va a quedar con un saldo acreedor de 8.000 pesos. Y entonces puede ocurrir que a medida que va transcurriendo el año siguiente, vayamos tomando conocimiento de que se van produciendo algunos incobrables. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que tomemos conocimiento de que créditos que hemos otorgado sin documentar se tornen incobrables. Entonces, en tal caso, ¿qué hacemos? Sacamos de la cuenta deudores por venta, de los créditos que teníamos, los sacamos, y en lugar de mandarlos a deudores incobrables como hacíamos en la primera forma, usamos la cuenta previsión para incobrables. De tal manera que el nuevo mayor me va a quedar los 8.000 que tenía, menos estos 5.500 que estoy usando, es decir, me queda un saldo de la previsión por 2.500. Según este mayor, yo he creado 2.500 pesos de más a la previsión. Pero supongamos que sigue avanzando el ejercicio y tomamos conocimiento que algunos de los deudores que nosotros teníamos como deudores morosos
se tornan también incobrables por 1500. Fíjense que acá intencionalmente estoy usando la cuenta de deudores por ventas, intencionalmente estoy usando la cuenta de deudores morosos, porque la cuenta previsión para incobrables dijimos que regularizaba a todos los créditos, ¿sí? Es decir, que es independiente de cuál sea el crédito que se torna incobrable. Entonces lo sacamos de moroso porque ya no va a ser más un deudor moroso, y en lugar de usar la cuenta de deudores incobrables como usábamos en la primera forma, terminamos usando la cuenta previsión para incobrables. Entonces el nuevo mayor nos diría que habíamos creado el año anterior una previsión por 8.000 y ahora la usamos por 5.500, la usamos por 1.500, nos queda un resto de 1.000. Supongamos que sigue avanzando el ejercicio, llegamos a noviembre y nos enteramos que deudores a los que les habíamos iniciado juicio se tornan incobrables. Bueno, en ese caso también lo sacamos de deudores en gestión judicial y lo mandamos a previsión para incobrables, de tal manera que el mayor de la cuenta previsión para incobrable en este caso queda saldado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si seguimos avanzando y tomamos conocimiento de que hay más incobrables? ¿O qué pasaría si hubiésemos llegado hasta acá solamente, hasta los incobrables que se produjeron el 20 de agosto? Bueno, para eso vamos a ver dos ejemplos más. En realidad van a ser tres. Uno de ellos cuando la previsión es exacta, que es el caso que acabamos de ver. Constituimos la previsión por 8.000 y el uso de la misma fue por el mismo importe. En este caso, lo que yo dije que iba a ocurrir al cierre del ejercicio anterior terminó ocurriendo. Dije que iban a haber incobrables por 8.000, terminaron existiendo incobrables por 8.000 pesos, ¿sí? Es decir, que los incobrables que se produjeron durante este ejercicio fueron igual a la previsión que yo hice el ejercicio a fines del ejercicio anterior. Ahora, ¿qué pasa si yo dije que los incobrables iban a ser 8.000, pero los incobrables terminan siendo 10.000? Entonces, ¿qué hago? Saco de deudores por venta, puse acá deudores por ventas para simplificar, pero podría ser deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar, cualquier cuenta que represente crédito, lo saco por el total de 10.000 y uso la previsión por el importe que la había constituido y el resto lo mando a deudores incobrables. Es decir, acá sí estoy aplicando de una manera híbrida la primera forma, es decir, reconozco los incobrables en el momento en el que esto los conozco, ¿sí? En este caso me quedé corto con la previsión. Dije que iban a ocurrir 8.000 y terminaron ocurriendo o tornándose incobrables 10.000. Bueno, por los otros 2.000 que me quedé corto, directamente mando la cuenta deudores incobrables, que es una cuenta de resultado egreso. De tal manera que en este caso la previsión escasa es los incobrables que se produjeron son más que lo que yo predije que iba a ocurrir. Mayor, en este caso, fíjense que también va a quedar saldado, con la diferencia de que va a existir otro mayor de la cuenta de deudores incobrables por 2.000 pesos más. El exceso, ¿sí? O lo que me quedé corto de la previsión. ¿Qué pasa cuando la previsión fue creada en exceso? Es decir, yo predije que iban a ocurrir incobrables por 8.000, pero los incobrables terminan siendo 5.000, ¿sí? ¿Qué pasa con los otros 3.000? En este caso los incobrables son menos que lo que yo predije que iba a ocurrir. ¿Qué pasa con los otros 3.000? Es decir, el uso de la previsión fue por 5.000. Me queda todavía un saldo de 3.000. Detengámonos un instante a pensar qué significa este mayor. Significa que yo constituí una previsión por 8, la he usado por 5 y me queda todavía por usar 3.000. Ahora, ese uso lo tengo que hacer durante este ejercicio. ¿Qué pasa si llego al final del ejercicio y no la he usado? Porque ya al momento del cierre del ejercicio tengo que crear una nueva previsión para el ejercicio siguiente. Entonces llegamos al final del ejercicio y no la hemos usado, esa previsión. Bueno, lo que hemos, ese exceso
que hemos cargado a pérdida en el ejercicio anterior, lo que hacemos es lo recuperamos. Y para eso usamos la cuenta área, que es una cuenta de patrimonio neto y que significa ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Y por qué? Recordemos un poquito cómo se creó la previsión. Para cuando constituimos la previsión, usamos la cuenta deudores incobrables y cargamos a pérdida en un ejercicio en el que se habían otorgado créditos para usar esa previsión durante el ejercicio siguiente. Si nosotros cargamos a pérdida más de lo que realmente terminó ocurriendo, eso significa que estimamos mal la previsión. Cargamos mal a pérdida resultados negativos, egresos o como quieran decirle, en un ejercicio que no deberíamos haber cargado, ¿sí? Entonces en ese caso tenemos que ajustar esos resultados de ejercicios anteriores. Eso que cargamos de más lo tenemos que recuperar en este ejercicio, corregir ese saldo. La cuenta área forma parte del patrimonio neto. Ustedes deben haber visto en la materia anterior que el patrimonio neto estaba formado por el capital inicial, o también llamado aporte de los propietarios, o también llamado acciones en circulación, las reservas, ya sean obligatorias o voluntarias, y los resultados acumulados o no asignados, ¿sí? Bueno, la cuenta área viene a formar parte de este patrimonio neto y puede tener saldo acreedor o puede tener saldo deudor, ¿sí? Es decir, que el saldo va a depender de la diferencia de los movimientos de las cuentas que se corrijan. Es decir, en este caso va a tener una cuenta, va a tener un saldo acreedor porque la vamos a usar como ganancia, es decir, como una especie de recupero, pero podría llegar a ser una cuenta de resultado egreso, ¿sí? Porque me quedé, porque estimé mal, por ejemplo, lo vamos a ver en el tema amortizaciones. Esto. Es decir, que la cuenta área puede ser una cuenta de resultado de saldo deudor o de saldo acreedor. Entonces, por esos 3.000 pesos que yo estimé que iban a ocurrir y no ocurrieron, lo que hago es uso la previsión por esos 3.000 y la diferencia lo mando a área, que en este caso es una cuenta de patrimonio neto, saldo acreedor. Entonces, fíjense cómo queda la previsión para incobrable. Queda usada por los 5.000 pesos y los 3.000 pesos que recupero. ¿Y por qué estoy diciendo tanto la palabra recupero? Porque algunos autores, en lugar de usar la cuenta área, usan una que se llama recupero de incobrables, que lo que muestran con eso es recuperan los quebrantos o las pérdidas que existieron por incobrables y que yo calculé de más, ¿sí? Bueno, nosotros nos vamos a decantar, vamos a usar la cuenta área cuando ocurra esto. Pero les digo, por según el libro de texto al que recurran, algunos lo pueden encontrar como recupero para incobrables. Entonces hagamos un resumen. Fíjense, en la primera forma nosotros registrábamos los incobrables en el momento en el que los conocíamos. El asiento que hacíamos era cargábamos a pérdida y sacábamos deudores por venta o documentos a cobrar o deudores morosos o deudores en gestión judicial. El crédito que la referencia me decía que se tornaba incobrable, lo sacábamos, lo depurábamos y lo mandábamos a incobrable. En cambio, en esta segunda forma se hace en dos momentos. Primero creo la previsión, mando incobrables y creo la previsión, y después uso la previsión. Si esto fuese una ecuación e hiciéramos anulación de términos, fíjense que esto claramente no ocurre, pero es para simplificarlo. Fíjense que lo que terminamos haciendo es deudores incobrables a deudores por venta, solo que lo hacemos en dos momentos distintos, ¿sí? Claramente no es así, es solamente un recurso pedagógico que se me ocurrió para que interpretemos esto de la previsión. Claramente no ocurre así, pero es como si este asiento ocurriese en dos momentos distintos. Y entonces, ahora, el uso puede ser exacto, escaso. Cuando sea exacto, directamente hacemos previsión para incobrable
a deudores por venta, deudores morosos, documentos a cobrar, deudores en gestión judicial. Es decir, que los incobrables que se produjeron son iguales a lo que yo predije que iba. Si la previsión fue escasa, lo que hago es uso la previsión por el total que tenía y la diferencia lo mando a pérdida en el momento en el que lo conozco y saco la cuenta de deudores por venta, documentos a cobrar, deudores morosos, deudores en gestión judicial. En este caso, los incobrables fueron más que los que yo predije que iban a ocurrir. Cuando la previsión fue en exceso, es decir, yo predije que iban a ocurrir, por ejemplo, 8.000 y los incobrables que se produjeron fueron 5.000, la diferencia, esos 3.000 que vimos en el ejemplo, usamos la cuenta área, es decir, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Ajusto ese deudores incobrables que cargué en el ejercicio anterior de más. Lo ajusto por lo que me excedí, ¿sí? En este caso, los incobrables son menos que lo que yo predije que iba a ocurrir. De esta manera, bueno, hemos visto el tema depuración de deudores y en esta segunda forma creando una previsión por medio de importes estimativos. Y al ser importes estimativos tiene la complicación de que puede ser exacto, de que puede ser escaso o que puede ser en exceso. Vamos a hacer ejercicios prácticos sobre esto. Cualquier duda nos mantenemos en contacto.